Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el análisis de los datos técnicos en un regulador solar. Todos los datos los vamos a tomar a partir de los catálogos. Aquí tenemos uno, por ejemplo. El más importante aquí tiene que ver con la corriente nominal del controlador, y la cual es la corriente de referencia comercial del mismo, con lo cual se identifica, y este valor muchas veces se toma como referencia para las corrientes y su SC o de cortocircuito del arreglo, que no debe exceder este valor, ¿no? Siempre debe estar por debajo. Veanlo aquí, que aquí aparece y aparece en la parte principal o frontal del regulador. A continuación vamos a ver el modo de carga. Es muy importante el modo de carga. Los hay de dos tipos, los PWM y los MPPT. Ya recordemos que eso lo vimos en un video anterior donde hablamos sobre las generalidades de los controladores o reguladores solares. Esta información también está, veanlo aquí en este caso, en la parte frontal de nuestro equipo. Recordemos que los MPPT tienen una tecnología diferente que los hace más eficientes que los PWM, pero estos son más baratos, ¿no? Lo siguiente tiene que ver con el tipo de sistema, veanlo aquí, o de servicio. Esto se refiere al voltaje del arreglo de las baterías que se conectan al controlador. Entonces, en este caso, este controlador tiene las opciones de 12, 24, 36 y 48 y de reconocimiento automático. En este caso, nosotros apenas conectemos las baterías, ya sea en esta posición o en otra, el equipo va a detectar inmediatamente la configuración y va a ajustar todos sus parámetros para trabajar con esa configuración. Hay algunos en los cuales hay que decirle que va a trabajar a 24, a 12 o a 36, pero la mayoría nuevos ya vienen con este reconocimiento automático que está aquí. El siguiente dato tiene que ver con el voltaje máximo PV, o también se da entre paréntesis COV. Este tiene que ver con el máximo voltaje de entrada o el máximo voltaje del arreglo de paneles que puede soportar el controlador. Por tanto, uno de los medios de control es que el V sub OC o voltaje del circuito abierto del arreglo de paneles siempre tiene que ser menor que este valor que está aquí, ¿cierto? Como para garantizar de que no vayamos a tener ningún inconveniente a la hora de conectar el arreglo de paneles al controlador. También es muy importante a la hora de hacer cálculos de los arreglos de los paneles solares en estos sistemas. Otros fabricantes no le dan el valor, sino que ya de entrada le están diciendo cuánto es el V sub OC abierto del panel solar que está aquí, veanlo acá. Entonces lo que me dice él es que si nosotros tenemos para el sistema de 12 voltios, el V sub OC del circuito abierto del panel solar debe ser entre 18 y 24 voltios, veanlo aquí, está acá. Y para sistemas de 24 voltios tiene que ser entre 36 y 48. En general debe ser menor de 48, como está aquí especificado, ¿no? Como manera de uno seleccionar los paneles correctamente. Entonces, si yo tengo un panel que, por ejemplo, el V sub OC sea de 25, simplemente para este sistema no me va a servir. Tengo que coger otro que esté, cuyo V sub OC esté dentro de estos parámetros. Bien, la potencia nominal PV. Esto se refiere al máximo valor de potencia, uno dice Pmax o WP, del arreglo de paneles que puede soportar el controlador dependiendo de las condiciones del sistema de voltaje de las baterías y obviamente de la corriente nominal del controlador. Observen ustedes aquí que para este regulador puedo soportar diferentes potencias dependiendo del voltaje del sistema. Vean que a mayor voltaje puedo soportar más potencia o vatiaje, y también depende de la capacidad en amperios del regulador, que a mayor capacidad en amperios más potencia puedo soportar. Entonces aquí hay una gama. Este es un regulador para esta característica que puede operar
fácilmente desde 260 12 voltios hasta 3120 watts a 48 voltios. Es bastante flexible, tal cual como estamos observando. Hay otros equipos que le dan una explicación más sencilla. En este caso, por ejemplo, tomamos esta característica y ellos le indican tanto la potencia máxima del panel que pueden ellos soportar o aguantar. En este caso, este fabricante tiene dos reguladores, unos 50 amperios y unos 60 amperios, y lo que me dice esto es que en el regulador de 50, si la potencia es de 600 watts, me está diciendo puedes utilizar 5 paneles de 120. Aquí me está diciendo inclusive la potencia del panel, y el arreglo es 1S5P. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo aquí. Para esta condición que está aquí, voy a colocar 5 paneles en paralelo y de allí voy a conectarme hacia el regulador, siempre y cuando este sistema me trabaje a 12 voltios su alimentación de baterías, ¿no? Y si va a trabajar a 24, entonces ya paso esta columna. Como voy a pasar a 24, puedo soportar el doble de batiaje. Por tanto, ya no son 5, sino son 10 del mismo tipo, 120 watts. Pero ahora vean el arreglo. Como es a 24, voy a utilizar 2S5P. ¿Qué significa eso? Que en un ramal voy a tener 2 paneles en serie y voy a tener 5 ramales en paralelo, tal cual como estamos observando acá. O sea que esta información es mucho más precisa y le evita a uno muchos cálculos, porque ya le está diciendo prácticamente cómo es todo. La siguiente información tiene que ver con la capacidad de la batería de la configuración. Muy pocos traen esta información, muy importante, y tiene que ver prácticamente con la capacidad en amperios hora del arreglo de batería que se va a conectar aquí al regulador. Vean aquí, por ejemplo, que aquí yo puedo tener un sistema. Para este caso, si voy a trabajar un regulador de 12, en este caso MPPT de 10, puedo colocar una batería de 100 Ah. Bien, si voy a trabajar en otros sistemas, por ejemplo, ¿qué va a suceder si yo trabajo a 24 con este mismo? Simplemente voy a mantener mi capacidad en Ah 100, pero voy a trabajar con el doble de voltaje, o sea, son 2 baterías y mantengo los Ah. Esta información es muy importante porque ya prácticamente me está diciendo la capacidad máxima en amperios hora del sistema de batería que va a trabajar mi regulador. El siguiente información con la línea de instalación, aquí me hace referencia prácticamente al calibre AWG. En otros países se trabaja en milímetros cuadrados, que tiene que ver la línea de instalación. Estamos hablando de esta línea en la cual llega la energía de los paneles al regulador. Sin embargo, es recomendable para todos los casos. Uno siempre tiene que verificar ese tamaño. A veces puede ser un poco grande lo que está aquí, a veces se te queda pequeño, porque es que la selección del calibre AWG depende mucho de las distancias, de las corrientes y de las caídas de voltaje. Entonces es mejor uno verificarlo con un pequeño cálculo que se hace estos sistemas. Sin embargo, hay algunos catálogos que te están diciendo el calibre AWG ya de referencia que debes usar. Ahora aquí pues voy a presentarles unas tablas genéricas, en el sentido que aquí hemos tomado casi todos los valores estándares. En caso que se desaparezca el catálogo del regulador, puedes utilizar estos datos. Aquí, por ejemplo, si vas a tener un sistema 12, en este caso una sola batería, si el regulador es en este caso es de 12, 20, 30, mira aquí cuál es la corriente máxima de entrada que puedes colocarle a los paneles. También está la máxima potencia WP de entrada, mírenlo aquí, el calibre de los cables de alimentación, la capacidad del arreglo en Ah de las baterías. Y estos sistemas de PWM, por lo general, si vas a trabajar a 12 o a 24 voltios, el voltaje de entrada de los paneles es menor de 50. Hay algunos que piden menor de 47, pues ya eso depende del catálogo del fabricante, pero como ya les dije, esta es una tabla genérica de guía. En caso que no tenga ninguna información, la puedes usar. Es bastante conservadora y no vas a tener problemas.
Aquí está la tabla genérica para sistema 24 voltios, véanlo acá, dos baterías en serie. Estamos viendo aquí que la potencia WP se va aumentando. Recuerde que a medida que puedo subir los voltajes, puedo subir la potencia, no hay inconveniente. Ese es el secreto de los sistemas de reguladores. Y como la potencia se aumenta aquí, digamos, yo puedo ir también variando los calibres AWG de la línea de alimentación, pero ya le dije que mejor verificarlo, calcularlo previamente para tener un dato exacto, ¿no? La capacidad del arreglo recomendada en H, mírenlo aquí, aquí está recomendada para cada tipo de amperaje que está acá. Igual el voltaje máximo de entrada de los paneles es menor de 50 voltios. Esto para sistemas reguladores que trabajan a 24 voltios. Si tengo reguladores que trabajan a 36, realmente es muy raro trabajar a 36. Sin embargo, aquí están los datos. Vean que el voltaje máximo de entrada de los paneles es menor de 100. Es mejor siempre uno verificar esta información en las características del catálogo, ¿no? Estamos aquí tomando datos generales. Hago la observación que hay algunos reguladores, como vimos ahorita, que fácilmente pueden soportar más de 100 voltios sin ningún inconveniente, pero por eso hay que revisarlos, la parte de los catálogos, ¿no? Observen nuevamente aquí, tenemos nuevamente los calibres, vean las potencias que puedo soportar. Como es más voltaje aquí de batería, puedo soportar más WP de paneles, tal cual como estamos observando acá. Observenlo sin ningún inconveniente. Y lo tenemos aquí para 48 voltios, mírenlo acá. Exactamente, ven que con 48 voltios puedo trabajar potencias en algunos casos, en el caso de reguladores o controladores de 80, de 4000 a 4800 watts, una potencia bastante grande que puedo manejar siempre y cuando trabaje en sistemas a 48 voltios. Entonces, señores, aquí tienen todos estos datos, pueden verlo con paciencia. En caso que se les pierda el catálogo, puedo utilizar estas tablas genéricas. Muchas gracias y nos vemos en otro video.